Primero, definamos la parte de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del sistema esquelético debido a baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Esto que va a llevar a la fragilidad ósea y a fractura. Pero ojo, cualitativamente el hueso es normal. Es decir, porque acá como dices una disminución de la masa ósea, entonces cuantitativamente es lo que está afectado, pero cualitativamente es normal. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque hay otras enfermedades que pueden tener efectos sobre la calidad del hueso que no es una osteoporosis. Entonces, ¿qué es la masa ósea? Es la cantidad de hueso que está mineralizado. Y eso es lo que evaluamos con la densidad. Sabemos densidad de masa ósea, que es la forma matemática de expresar la masa, que es el contenido mineral óseo, que es en gramos, sobre el área evaluada, que es en centímetros cuadrados. Y esta densidad de masa ósea se va a medir por la densitometría ósea. ¿Qué va a hacer esta densitometría ósea? Valorar la cantidad de hueso, importante para diagnóstico y seguimiento, porque como ustedes han visto, la osteoporosis es asintomática. Entonces, al ser asintomática, la única manera de saber si yo voy bien con un tratamiento es hacerle controles densitométricos. Pero no es útil en enfermedades de mineralización insuficiente como la osteomalacia, donde aquí sí, como le dije, la osteomalacia, por ejemplo, es un problema donde la calidad del hueso es baja. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Y este grafiquito siempre lo muestro porque es algo para que lo entiendan mejor en lo que estoy hablando hace un momento. Este es un hueso normal. Esta es la matriz osteoide y esto va a empezar a mineralizarse. Y al mineralizarse, como que este cuaderno, esta hoja rayada, se va a empezar a cuadricular. Hacemos cuadriculado y eso viene a ser un hueso bien formado. Este es un hueso de tanto cantidad y calidad normal. ¿Qué pasa en la osteoporosis? En la osteoporosis se forma digamos, la matriz osteoide, se mineraliza bien porque vemos que está cuadriculado, pero la cantidad es menor. Vean, no está el cuadrado completo, es un cuadrado mucho más pequeño. Entonces, cuantitativamente es bajo, pero cualitativamente es normal porque tiene la misma mineralización. ¿Y qué pasa en la osteomalacia, por ejemplo? La osteomalacia, la cantidad es normal, ¿no? Cantidad es normal, pero no está bien mineralizado. Como ven acá, no está cuadriculado. Entonces, este, esta enfermedad cuantitativamente es normal, pero cualitativamente sí es disminuida. Entonces, esa es la diferencia con respecto a otras enfermedades. Acá ven claramente, ¿no? Este es un hueso normal y este es un hueso con osteoporosis. La cantidad de masa ósea está disminuida, como más poroso, digamos. ¿Y por qué es importante evaluar la osteoporosis? Porque pues son causas de un problema muy serio que son las fracturas. Acá tenemos, por ejemplo, la fractura de radio, acá tenemos una fractura vertebral, vemos acá el aplastamiento tipo cuña de esta vértebra, y acá vemos una fractura de cadera. Esta fractura, sobre todo la de cadera, es importante porque la fractura de cadera se asocia a morbimortalidad. Muchos de estos pacientes fallecen antes de inclusive ser sometidos a un proceso de reparación de la cadera. ¿Por qué? Porque son pacientes que se van a postrar, pacientes que van a tener infecciones, o pacientes que van a tener consecuencias de la postración, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar, etcétera. Entonces, son pacientes que es muy peligroso, entonces tenemos que tener en cuenta que esto es lo que hay que evitar. Y en este caso en columna también son importantes porque esta es una causa de mucho dolor. Esto genera dolor crónico, son pacientes que van a tener visitas constantes a los servicios de salud y los pacientes que usan muchos tipos de analgésicos para poder manejar su molestia. Había hablado uno de sus compañeros cuando le pregunté a quiénes se le indicaban y había dicho que a las mujeres posmenopáusicas de 65 años a más y a los hombres a los 70 años. Y eso no es una cuestión a dedo, o sea, eso no es algo que se ha escogido porque sí, sino que eso se basa en estudios epidemiológicos. Y acá están. Si vemos lo de azul es las fracturas vertebrales, las de fracturas de antebrazo son las rosadas y lo verde es las fracturas de cadera y de fémur. Y se ven, cuando empieza la posmenopausia, que, digamos, teóricamente es a los 50 años en promedio, no a los 40, como en el Chubrain, en 50 años, entonces vamos viendo que de las fracturas, las vertebrales empiezan a aumentar, ¿no? Aumentan bastante. Si vemos las de antebrazos, sí, pueden aumentar relativamente en el tiempo, pero las importantes como la de cadera y de fémur, no empiezan a aumentar, están bien pegaditas al cero. Pero si ven a partir de los 65 años, que es acá, empieza a aumentar progresivamente.
Y si vemos en los varones, tanto la de vertebrales como las de antebrazo, vertebrales aumenta, luego hace una meseta y luego por ahí un poquito. Las de antebrazo prácticamente cero, si se dan cuenta, pegado, 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 a partir de los 80 y tantos empieza a aumentar. Pero, ¿qué pasa con las de cadera y de fémur, que son las que más nos interesan? Vemos que también a partir de los 50 pegado, casi no hay diferencia, pero a partir de los 70 años es que empieza a elevarse. Entonces, esto indica, por eso, la necesidad de que los pacientes, mujeres de 65 años a más y los varones de 70 a más, se tienen que realizar una densitometría ósea al menos una vez en la vida para poder determinar o hallar la osteoporosis que, por lo que hemos visto, es silente. Y la única manera de saber que tuvo el paciente es cuando ya está fracturado. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Y por qué hay este cambio? Digan, ¿no? ¿Por qué pasa que a partir de los 65, de las pacientes mujeres empiezan a aumentar más las fracturas que en los varones? Esto es una cuestión fisiológica, ¿no? Debido a la pérdida de los estrógenos. Miren, acá el hueso en el varón es un hueso bastante, digamos, duro, bastante compacto, pero cuando ya pasan los 50 años, como que no pierde ese volumen, y suele tener todavía su volumen, sí hay algunas alteraciones en la masa, pero suele mantener su volumen. En la mujer no. En la mujer llega la menopausia y mira, el volumen empieza a disminuir de forma constante. Entonces, por eso es que las mujeres tienen más compromiso o más afectación por la osteoporosis. Y esto tiene que ver con los estrógenos. Acá tenemos las dos células importantes, el osteoblasto que forma hueso y el osteoclasto que forma hueso. Como hemos visto acá, cada una viene de diferentes células y entre ellas va a haber como que entre ellas van a tener formas de autorregularse. Sin embargo, cuando hay estrógenos, el estrógeno, pues una mujer en edad fértil, el estrógeno bloquea a las células que forman los preosteoclastos y por lo tanto inhibe los estrógenos. Pero también los estrógenos a la vez inhiben que los preosteoclastos se sigan madurando e inhibe directamente al osteoclasto. Los estrógenos también van a bloquear las células T. ¿Por qué importantes células T? Porque estas van a producir el RAN ligando. El RAN ligando, como hemos visto acá en la anterior, se une al receptor RANK del preosteoclasto y esto hace que se active el preosteoclasto y se forme un osteoclasto. Entonces, al inhibir el RANK, no formamos osteoclastos. Y así, el estrógeno más bien estimula a las células pluripotenciales a que se formen más preosteoblastos y forman más osteoblastos y por lo tanto mayor formación ósea. Pero ¿qué pasa acá si ya hay déficit de estrógenos? Entonces, esto de acá no va a pasar. Entonces, disminuye la cantidad de formación de osteoblastos, las células T se activan más, se activa más RAN ligando, el RAN ligando al aumentar más, aumenta más la activación de preosteoclastos y se forman más osteoclastos, por lo tanto, aumenta la resorción ósea. Lo que hemos visto anteriormente en las gráficas. Cuadro clínico, ya hemos dicho que la osteoporosis es simplemente asintomática y bueno, se va a mostrar cuando ya hay fractura, ¿no? Eso ya lo han visto ustedes con sus tutores. Pero acá, importante, los factores de riesgo. Habían hablado de obesidad. La obesidad no es un factor de riesgo. La cual sí es la baja masa o bajo peso o bajo índice de masa corporal. Acá hay otros problemas, entre ellos, por ejemplo, asociados con ciertas enfermedades, tenemos la artritis reumatoide, el espondilosante. Entonces, esta paciente tiene artritis reumatoide, entonces, ¿está indicado? Sí. Si fuera por edad, 58 años, no estaría indicado, si no tiene otros factores. Pero por tener artritis reumatoide, solo el hecho de tener la enfermedad sí está indicado hacerle una densitometría. Me refiero a la paciente que hemos mostrado hace un momento. Y acá hay otros factores, entre otras enfermedades, etcétera, que seguramente ya lo han revisado con sus asistentes. En cuanto a las drogas, otras cosas, importante los glucocorticoides. Sí, los glucocorticoides son lo principal y eso es lo que tienen que aprender, pero tienen que aprender que hay otros medicamentos. Los inhibidores de aromatasa. Por ejemplo, ¿en qué se usan los inhibidores de aromatasa? Le pregunto a Jimena Mesk. Jimena, Ah, no sé, doctor. no sabes, ¿no has revisado el tema? No, todavía no, doctor. ¿No has revisado osteoporosis? Jimena, ¿no has revisado osteoporosis? Doctor, si no estoy mal, y de lo que recuerdo un fármaco, eso creo que se usaba para las neoplasias, cáncer de mama. Ya, te preguntaba, ¿no has hecho osteoporosis?
Sí he esta revisado semana? un poco. Sé cuándo se Y, diagnostica una osteoporosis por densitometría ósea y eso. a ver, ¿cómo se diagnostica? Realizar la densitometría se utilizan scores, ¿no? ¿Cuál Como es el score? score T, el score S y te da como un Score valor. S. ¿Mm? El score Score T y S, el score Z, perdón. ya. ¿Y qué te indica el T? El T lo que compara es, por ejemplo, la densitometría ósea de un paciente ya con edad y lo compara con con el mismo paciente, pero ya joven, ¿no? Y te da un valor. Y cuando se diagnostica osteoporosis, cuando tiene menos, o sea, cuando es mayor a -2,5. Ya. Pero entonces, ¿a quién le pides la densitometría? O sea, para que te interpretes una densitometría tienes que saber a quién se la pides, pues no. Ajá. Ya, y si eso no lo has revisado, O sea, o sí sea, tengo conocimientos básicos, pero ustedes no van a interpretar densitometrías, eso no lo van a interpretar ustedes, eso ténganlo muy seguro, no lo van a hacer ustedes. O sea, eso ya viene interpretado o lo que interpretamos los reumatólogos. Ustedes lo que tienen que hacer es saber a quién indicar y quién no. Pues me llama la atención porque han revisado el tema esta semana y ahora me dicen que no lo han revisado. A ver, eso lo revisan con sus médicos. Entonces, vamos a ir a la parte ya de densitometría. El tipo de hueso es importante para ver la parte de sensibilidad. Hay hueso con tallo compacto, que es el mayor porcentaje de hueso, que es el 80%, que es la parte externa y dura del hueso, que está principalmente en la diáfisis, pero su renovación es baja, 3% cada año. Mientras que el travescular o el hueso esponjoso, que es el de menor cantidad, que es el 20%, donde está la médula ósea, es más activo, metabólicamente más activo, porque se renueva 25% cada año, y al ser más activo es lo que nos va a indicar los cambios tempranos por tratamiento o los cambios que pueden haber por la enfermedad. Entonces, en la osteoporosis posmenopáusica, como es la que mayormente vemos, hay mayor pérdida de este hueso trabecular o esponjoso. Mientras que en otros problemas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, pues, lo que se pierde mayormente es la pérdida de hueso cortical. ¿Y por qué nos va a indicar esto? Porque esto nos va a ayudar a determinar qué tipo de densitometría vamos a pedir al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente se le pide de columna y de cadera, no se le piden las tres cosas, no se le pide el antebrazo. El antebrazo tiene ciertas indicaciones. No, Jimena, cuéntanos, Jimena, ¿cuáles son las indicaciones de solicitud de densitometría en antebrazo? Jimena, Vena, no, eso no tengo conocimiento, doctor. Lo que yo tengo conocimiento es que siempre se pide de cadera y de columna, ¿no? pero ¿cuándo pides antebrazo? Porque hay pacientes que hay que pedir antebrazo. Ah, eso sí no lo podría decir, doctor. Ya, ok. ¿Alguien que quiera participar? Dani Chagua, Dani Chagua, Doctor, creo que se pide antebrazo cuando tiene factores de riesgo. ¿cómo qué? Por ejemplo, si el varón este, tiene más edad y tiene clínica en el antebrazo. ¿Más edad qué te Y refieres? ¿30 años, 40, no, 100? más de 65 años. Más de 65. Pero se han dicho que los varones se les pide a partir de los 70. Perdón, más de 70. Sí, o sea, a todos los varones se les pide antebrazo. No, cuando tiene, o sea, por ejemplo, enfermedades como el hiperparatiroidismo ¿Ya? y más de 70 años, se le tiene que pedir, Por eso, pero si no todos los estoy mal. varones más de 70, entonces a todos se les pide antebrazo. No, no, no todos, solo Entonces, en casos específicos. ¿cuál? Por ejemplo, un varón de 70 años con una enfermedad como el hiperparatiroidismo, Si tiene 65 y hiperparatiroidismo, no le pido. también le pide, porque No, es un entonces, ¿a factor de quién? riesgo. ¿Pero a quiénes se le pide entonces? Tú me dices mayor de 70 años y
que tenga hiperparatiroidismo. Entonces no sé, doctor. Ok. Lean, pues. Doctor, creo que Muy era bien. cuando no se Entonces, podía. continuamos. Continuamos. Entonces, viendo el hueso trabecular y el cortical, el hueso trabecular es mucho mayor en ciertas zonas. Entre ellas tenemos la parte de columna, en columna lateral se ve mucho más, pero el hueso cortical es mucho más en ciertas zonas, entre ellas la región del 33% que se refiere al antebrazo. Entonces, si yo tengo lo anterior que dije, el hiperparatiroidismo es lo que pierdo más hueso cortical, entonces en ese caso sí voy a tener que pedir región del 33. Entonces le piden a los pacientes con hiperparatiroidismo, pero hay más indicaciones, no solo eso. Entonces, la densitometría es uno de los exámenes ampliamente usados, evalúa el riesgo de fractura y va a ver tanto la parte mineral ósea como el tejido blando adyacente. Es rápida, de baja radiación y se usan dos scores, tanto el T-score, que evalúa el número de sesiones estándar comparados en un individuo que difiere con lo esperado para un grupo de individuos jóvenes y comparas lo que estás haciendo tu paciente, comparas tu paciente con un grupo de pacientes más jóvenes. Mientras que el Z-score compara al individuo con lo esperado para la misma persona del mismo sexo y edad. O sea, si yo tengo un paciente de 70 años y yo le pido un Z-score, yo estoy comparando el 70 años con, si es mujer, a un grupo de mujeres de 70 años, también mujeres. Si yo estoy viendo una densitometría de una paciente de 40 años, estoy comparando el Z-score, esa mujer de 40 años, con un grupo de mujeres de 40 años también. Entonces, esa es la diferencia entre T-score y Z-score. ¿Y por qué es importante? Porque el T-score solamente es el que define la osteoporosis, mientras que el Z-score no. Se usa usado en niños, adolescentes, pacientes premenopáusicas, varones menores de 50 años. Pero eso tiene ciertas indicaciones. Y acá está lo que habíamos hablado. ¿A quiénes se le pide densitometría? A los varones y mujeres de 65 años a más y a los varones de 70 años a más. Pero ¿qué pasa con los que están por debajo de esas edades? O sea, varones de menos de 70 y mujeres menores de 65. En ellas o en ellos se les va a pedir de acuerdo a si tienen alguno de los factores de riesgo. Entonces, es baja o índice de masa corporal bajo, que tengan fractura previa, pero no cualquier fractura, sino fractura de bajo impacto, medicación de alto riesgo, que ya eso ya lo han revisado, y cualquier enfermedad o condición que asocie a pérdida de masa ósea. Eso también ya lo han revisado Bolívar. Eso no lo voy a revisar porque se supone que lo tienen que revisar con sus médicos. Muy bien. ¿Qué sitio se va a tomar? Se toman dos sitios. Se toma tanto la columna lumbar de L1 a L4, se toman las caderas y se toma el antebrazo. Pero el antebrazo se toma del área no dominante. Es decir, si es diestro, lo vas a tomar de la parte izquierda. Si es zurdo, lo tomas de la derecha. Entonces, y el único valor que se va a evaluar en esa área es el tercio anterior, o lo que llaman la región del 33%. En caderas se toma solamente el cuello y el fémur proximal. No se toman las otras áreas. Entonces, vamos a preguntar. Pues, supongamos que es la densitometría de la paciente que hemos hablado hace un momento. ¿Cómo interpreto esta densitometría? Ya que ustedes me dicen que han interpretado eso, quiero que me interpreten. A ver, ¿alguien que quiera participar? Yeneli, Yeneli, Sí, doctor. ¿cómo puedes interpretar esta Mm, densitometría? Es una mujer de 58 años con artritis reumatoide, tomando corticoides. sí, que la paciente tendría osteopenia, dado que su valor es -2, es un valor más bajo. ¿Cuál? Tendría osteopenia. Ya. La densitometría es esta, no esta. Ah, ok. A Ya, ver. de todas formas tendría osteopenia porque su valor más bajo en el E4 es -1.6. Entonces, digamos, cuál es el puntaje final de este? -1.6. ¿Mm? El puntaje final, o sea, ¿cuál es el puntaje que se consideraría? Sí.
sería el total, Hemos que dicho es que se menos tienen que tomar 1.3. dos zonas, columna y cadera. Yo no puedo interpretar solo con columna, o sea, yo no puedo decirle al paciente que tiene baja masa ósea osteopenia, yo no puedo decir eso hasta ver la cadera. Pero yo tengo un puntaje ya. Pues. ¿Cuál es el puntaje final de este paciente en columna? Menos 1.3. ¿Perdón? Menos ¿No te escuché? 1.3. ¿Por qué? ¿De cuál? ¿Del L1? No es el que dice total en T-score. ¿Por qué no tomas el menos 1.6? Bueno, la verdad no sabría, pero en ambos casos sigue siendo osteopenia. Por eso les digo que ustedes solamente interpretan de acuerdo a lo que les dan, o sea, no saben interpretar la geometría, y eso es lo que tienen que revisar. Por eso no es solo revisar y decir, bueno, tienen TEN tanto, sino en columna lo que vas a tomar es el total. Tú vas a fijarte tanto en el T como en el Z. Sin embargo, si es una paciente posmenopáusica, pues fijarás primero en el T. Y el T no te fijas en L1, en L2, en L3, en L4, te fijas en el total, en menos 1.3. Y ese es el puntaje que tú vas a tomar. Ese puntaje lo guardas, lo tienes en mente. Y ahora viene cadera. En cadera, ¿cuál es el puntaje final? Pregunto. Fabricio Salazar. Fabricio Salazar. Muy bien, continuamos. Entonces, Sebastián Lindo. Sebastián Lindo. Muy bien, continuamos. Carlos Joaquín Malca. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Su pregunta fue, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál ¿Cómo es el valor que interpretas debo esta parte interpretar? de la cadera? En cadera tenemos que ver dos zonas que sería, bueno, el total, Ujú, pero también podríamos tener en cuenta lo que es el de cuello femoral. ya. Pero bueno, siendo el total igual aquí en este caso nos estaría diciendo que esta paciente, bueno, no, está en rango normal. Bueno, por lo menos con ¿Por el qué? T, porque está en -0.4, o sea, todavía dentro del rango de 1, -1. A ver, pero tú has dicho dos cosas. Has dicho algo importante, que está bien. O sea, se evalúan dos zonas, porque ahí ves varias zonas. Ves el cuello, ves el trocánter, ves la zona inter, la zona de guardia. Tienes dos zonas, cuello y total. Las dos zonas se evalúan, y se lo acabo de decir hace un momento. Las dos zonas se evalúan. Las dos tienes en cuello -2,0 y la otra tienes -0,4. De las dos, ¿cuál tomas? En ese caso tomaría la del cuello porque aquí estaremos evaluando el que tiene peor puntaje, ¿no? Exactamente, eso es lo que les dije hace un momento. Acá lo puse. Se toma el cuello femoral o la parte proximal, cual sea el más bajo. Entonces tomas aquí, de las dos tú evalúas y tomas las más bajas. Entonces en este caso es -2 puntos. ¿Y qué haces? Cuando ya tienes los dos puntajes de la tanto de columna, que era -1,3 y -2,0, de los dos también tomas el más bajo. En este caso, ¿cuál es? Tenías acá En ese caso igual, -1,3 y acá ¿cuál? igual el de cuello, -2. Acá -2,0. Entonces, tomando en cuenta eso, tú vas a tu tabla. Y en la tabla tú verificas. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente? Está ¿Ahí? igual, se queda en neutropenia. Ya, sería una osteopenia. Muy bien, entonces tenemos el valor normal, que es de un -1 hacia abajo, que sería -0,9, -0, 0, 1, 2, 3, etc. La osteopenia o baja masa ósea está entre -1 y es de -2,5. La osteoporosis es menor o igual a -2,5. Y la osteoporosis severa es lo mismo de la osteoporosis, pero, como dice, asociado a fracturas por fragilidad. ¿Y cómo se define una fractura por fragilidad? Por eso habíamos visto, si se acuerdan hace un momento, en la parte de indicaciones, cuando el paciente tiene fracturas.
Y es cuando ocurre por trauma mínimo como caída desde la posición de bipedestación o menor o en la ausencia de traumatismo identificable. A veces, por ejemplo, las fracturas de vértebras, la vértebra aparece ya, el paciente viene porque se hace una placa y tiene ahí una fractura de vértebra. No se ha caído, no se ha golpeado nada, entonces no hay un traumatismo aparente, entonces esa fractura probablemente sea osteoporótica por fragilidad. El término osteopenia. La osteopenia es un término que se está usando mucho, como dicen las indicaciones de las guías, se mantiene ese término, pero lo ideal es mejor usar baja masa ósea o baja densidad ósea, ¿no? Entonces, ¿por qué se toma eso? Porque digamos que es por cuestiones a veces de nomenclatura. Miren, ¿cómo se toma el Z-score? Y acá está. El Z-score se toma en pacientes premenopáusicas o anteriores a la menopausia, perdón, y pacientes varones menores de 50 años. Pero acá el corte del Z-score no es como el T-score, que tienes -1, -2,5, etcétera. No, acá se toman dos cortes. -2,0 hacia arriba y -2,0 hacia abajo. Por ejemplo, un Z-score de -2,0 o menor es definido como baja masa ósea esperada para la edad y el sexo. Es decir, si yo tengo un paciente, supongamos, tiene artritis reumatoide, tiene 25 años, le pido densitometría, me estruba a la paciente, no pone vaso, le voy a hacer la evaluación del Z y le sale, después de evaluar cadera y columna, -1,5, está por encima de -2, ¿no? O sea, está en -1,5. Entonces no voy a decir, osteopenia, no, porque ahí estoy tomando Z. Y tomando el Z, como está por encima de esto, te diría masa ósea dentro de lo esperado para la edad y el sexo. En cambio, supongamos que esa misma paciente le hubiese hecho una densitometría y le sale el Z, después de evaluar columna y cadera, en -2,5, no voy a decir que es osteoporosis, sino digo que es una masa ósea disminuida o baja para lo esperado en la edad y el sexo. Y como dice acá, osteoporosis no puede ser diagnosticada en hombres bajo los 50 años en base solamente a la densitometría. Esto no es necesario, esto no lo voy a editar, fracta un poco. Y esto, nada más. Manejo, lo revisan con sus médicos. ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, eso es todo. Revisen, ¿ya? Porque se nota que no están revisando las clases, ¿ya? Ok, listo. Hasta luego.